¿Cómo están, carnalitos? De nuevo el Chondlas, trayéndoles otro video chingón. Pareciera a veces que la historia y la lógica parecieran enemigas. En este video les traigo información chida, neta y sobre todo desconocida. La pregunta siempre está latente. ¿Qué hubiera pasado? Sí, sin embargo creo que esa sería la única pregunta que no tendría respuesta. A continuación veremos los sucesos históricos que debieron cambiar la historia si solo hubieran seguido su curso natural. Espero que sea de su agrado, carnalitos, y disfruten este video. Roma, el imperio de los 1000 años, fue tal su grandeza que es imposible imaginarnos la historia sin la existencia de este. Sin embargo, este pudo mover la luz. Su gran rival Cartago libró una guerra decisiva para Roma y su legado. Según la guerra púnica, los romanos pensaron que el enfrentamiento tendría lugar en la península ibérica, pero Aníbal, que era extraordinario táctico militar y estratega, diseñó un plan más ambicioso para el sometimiento de Roma. Mientras el Senado romano enviaba todos sus efectivos a Hispania, Aníbal dejó a su hermano Asdrúbal al frente de las tropas de la península, y lanzó a su ejército a una increíble travesía, cruzando los Pirineos y los Alpes, llevando consigo a elefantes entrenados para la guerra, para atacar a Roma por el norte. La hazaña le costó a Aníbal la pérdida de un ojo y la muerte de la mayoría de los elefantes, pero las desprevenidas legiones romanas fueron derrotadas por 3 veces en el norte de Italia, en las batallas de Tesino, Trebia y Trasimeno. La llegada del general cartaginés sembró el pánico en la capital. En las calles, la muchedumbre aterrorizada no dejaba de gritar: Aníbal ante portas, Aníbal a las puertas de Roma. Las murallas de la ciudad habían olvidado ya la última vez que tuvieron que hacer frente a una amenaza semejante, y no resistirían un asedio. Las únicas legiones disponibles se hallaban en Hispania, los generales que podrían encabezar una resistencia desesperada a semanas de distancia. Roma estaba perdida. A Aníbal le bastaba alargar la mano para tomar la ciudad y reducirla a cenizas. En un alarde de altanería galopó raudo sobre su corcel hacia Roma, y una vez enfrente de sus murallas elevó su espada como un conquistador ante las miradas atenuadas de sus ciudadanos. Pero nada más. Así es que, en lugar de partir de inmediato hacia Roma, decide dar descanso a sus hombres. Uno de sus generales en jefe se dirige en estos términos: al contrario, no des descanso todavía a los soldados, para que sepas lo que se ha jugado en esta batalla. Dentro de 5 días, celebrarás un banquete en el Capitolio. Sígueme, yo iré delante con la caballería para que antes se enteren de que vamos a llegar. Sin embargo, hizo caso omiso al consejo de su general de caballería. Aprovechando el respiro, Roma reunió un nuevo ejército de 80.000 hombres, el mayor que nunca hubiera comandado un general romano, enfrentándose con Aníbal en la llanura de Canas. La desigualdad de efectivos era de 3-1 a favor de los romanos. Pero, a pesar de ello, Aníbal consiguió envolver al ejército enemigo y aniquilarlo completamente. Los últimos restos de las tropas romanas habían aprendido la lección y evitaban cualquier enfrentamiento directo con Aníbal. Preferían hostigar a sus hombres desde la distancia. Sin haber sufrido jamás una derrota, Aníbal, atrapado en Italia, sin aliados, sin provisiones y con apenas un tercio de su ejército, se vio obligado a regresar por mar a Cartago. Roma se atrevió a llevar la guerra a suelo cartaginés, con Escorpio dirigiendo al ejército romano. Un astuto general, digno de la genialidad de Aníbal, para neutralizar a los elefantes, la más temible de las armas cartaginesas, Escorpio dio la orden de sonar todas las trompetas de su ejército. Los elefantes, aterrorizados, crearon un caos, aplastando a la propia caballería cartaginesa, siendo esto la ruina y derrota del gran general Cartaginés, obligándose a refugiarse en la corte del rey de Bitinia, donde se quitó la vida con un veneno, siendo como proféticas las palabras de su jefe de caballería, que, exasperado por no dar fin a la guerra y conquistar a Roma cuando la tenía en su mano, le dijo: cierto es que los dioses no conceden todos sus dones a la misma persona. Tú sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Pero ¿qué hubiera pasado si el gran Aníbal hubiera conquistado Roma convirtiéndola en cenizas? La historia como ahora la conocemos sería muy diferente. Inglaterra, su historia está llena de reyes, es considerada uno de los imperios más importantes de la historia, y su monarquía una de las más antiguas. Sin embargo, esta pudo ser muy diferente. Prasutagus, el rey Iteno de la isla británica, era un buen vasallo de Roma. Su reinado fue largo y tranquilo. Al morir este nombró coheredero del emperador a sus únicas hijas, una práctica común entre las tribus celtas, pero la ley romana no lo veía así. La única herencia posible era la de padres a hijos. El territorio quedó en manos del gobernador romano, el cual hizo caso omiso a los pactos previos. Actuó en la zona como había sido habitual en el resto de provincias del imperio.
como si se tratase de tierra conquistada, muchas tierras fueron expropiadas, muchos bienes confiscados, y a la arrogante nobleza itena se la trató como si fuesen bárbaros incivilizados. La situación empeoró cuando Boudica, la viuda del rey, no pudo devolver los préstamos que había adquirido su marido con Roma, tomando el procurador de Tiano una brutal y feroz acción recaudatoria, azotando a la reina Boudica y violando a sus hijas en presencia de esta. Desatando la ira de la reina, planeando así una venganza ante tal ultraje, llegando la oportunidad en el año 61 después de Cristo, cuando el entonces gobernador de Britania, Cayo Seutonio, partió hacia la isla de Mona hoy Ángeles para erradicar una revuelta druida. Boudica aprovechó la ausencia del gobernador para desatar la revuelta de todos los pueblos celtas en contra del Imperio Romano, siendo su primer objetivo, Camulodunum, hoy Colchester. La ciudad fue destruida e incendiada, incluido el templo al culto imperial en el que se refugiaron sus últimos defensores. Todos ellos, sin excepción, fueron basados a cuchillo, hombres, mujeres y niños. Las fuerzas insurgentes prosiguieron en su avance hacia Londinium hoy, Londres. Al enterarse de la rebelión, Suetonio encaminó sus tropas allí en cuanto supo las intenciones de Boudica, pero ante la imposibilidad manifiesta de poder defenderla en tales condiciones, optó por retirarse a un lugar más óptimo para combatir y abandonarla a su suerte. De nuevo, la ciudad fue arrasada y sus habitantes masacrados. Suetonio fue quien eligió el lugar en el que se enfrentaría a los insurgentes. Esta decisiva batalla sucedió en un lugar indeterminado entre Londinium y Viroconium. Las fuerzas romanas tenían todas las de perder. Los insurgentes les superaban en número en 5-1, pero Suetonio eligió bien el escenario de la batalla. Era una llanura que se extendía frente a un estrecho desfiladero boscoso que no permitía al enemigo envolver sus líneas. Aunando a eso la estrategia militar romana y la disciplina del ejército, el cual estaba muy bien equipado con escudos casi impenetrables a las armas celtas, de una forma de combate en la cual una unidad de infantería actuaba como si fuera un solo hombre, muy distinto a la forma de combatir de los celtas en batalla, la cual era cuerpo a cuerpo. Al empezar la batalla, la reina Boudica instigó a las tropas celtas con estas palabras: nada está a salvo de la arrogancia y del orgullo romano. Desfigurarán lo sagrado y desflorarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o perecer, tal es mi decisión de mujer. Allá los hombres, si quieren vivir y ser esclavos. El coraje y valor por parte de los celtas parecían ser la ventaja y su confianza en el triunfo debido a la diferencia de guerreros que había en la batalla, pero una mala estrategia y planificación en el campo de batalla podría inclinar la balanza. Y tal cosa fue la que ocurrió, no importando tal ventaja numérica a las tropas romanas que contaban con una estrategia, en la cual la ventaja de guerreros en el campo de batalla se disolvió, masacrando a las legiones celtas, siendo una catástrofe para Boudica y sus guerreros, la cual se envenenó antes de caer ante las manos de los romanos. De igual suerte tendría a sus hijas. Pero ¿qué hubiera pasado si la gran reina Boudica hubiera tenido una mejor estrategia de, en vez de lanzarse con coraje y furia a la destrucción de las tropas romanas, aprovechando su ventaja numérica, dándole un triunfo a las tribus celtas de Britania? A Roma le hubiera sido muy difícil de nuevo ir a la conquista de Britania. El gasto de llevar soldados en embarcación hubiera sido demasiado. Además, los celtas ya no iban a dejar a que se prepararan en un campo de batalla favorable para el tipo de lucha militar que practicaban los romanos, atacando a sus tropas una vez que desembarcaran. Aunque existe registro de otras culturas que ya habían llegado al continente, estas no se imaginaban dónde estaban. Fue gracias a los viajes que hizo Colón que se dieron cuenta que se trataba de tierras nuevas. El descubrimiento de América es, sin duda, uno de los sucesos históricos más importantes de la historia, el encuentro de dos civilizaciones, dos culturas, dos mundos. Sin embargo, este pudo no llevarse a cabo. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera descubierto América? 6 de septiembre de 1492. Cristóbal Colón continuó con su viaje. Después de navegar 3 días con vientos desfavorables, Colón calculaba día a día la distancia recorrida y anotaba todo en su diario personal, mientras que en el diario oficial anotaba cifras menores, que eran las que comunicaba a la tripulación. No obstante, sus estimaciones eran bastante pobres. A finales de mes los vientos fueron más flojos y la tripulación empezó a ponerse nerviosa. Cada vez había más botes que sugerían dar media vuelta. Colón recurrió a 1001 tretas para convencer a sus hombres de que todo iba bien. Una vez recogió un cangrejo del mar y explicó que era síntoma de que la tierra estaba cerca, pues los cangrejos nunca se alejan mucho de la costa. Un día, la tripulación vio aterrada cómo la brújula se volvía loca y giraba sin cesar. Colón explicó que ello se debía a una aproximación anómala, pero no peligrosa, de la estrella polar, pero algunos marineros, hartos ya de tanta tomadura de pelo, decidieron echarlo por la borda y regresar. Fue gracias a los hermanos Pinzón, que intercedieron, que pudo disolverse el motín que se planificaba en la Santa María. El 6 de octubre Martín Alonso Pinzón propuso cambiar el rumbo hacia el sur, pero Colón se negó a ello.
En ese momento la Pinta dio a la Santa María la señal convenida para indicar el avistamiento de tierra, pero fue un error. La tensión en los barcos iba cada vez más en aumento. 2 horas antes de medianoche, Colón afirmó haber visto una luz en la lejanía. Así se lo comunicó al contramaestre, Pedro Gutiérrez, que salió corriendo a avisar alrededor, pero cuando este llegó ya había desaparecido la luz, y no pudo dar fe del acontecimiento. La tripulación seguía en descontento y ya se planeaba un motín para echar a Colón por la borda y regresar a España. Fue a la mañana siguiente, es decir, el 12 de octubre, cuando el vigía de la Pinta avistó tierra por primera vez. El vigía era Juan Rodríguez Bermejo, más conocido como Rodrigo de Triana, y la tierra que divisó era una islita a la que los indígenas llamaban Guananí, pero que Colón, viendo en ella su salvación, la bautizó como San Salvador. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿qué hubiera pasado si el motín se hubiera llevado a cabo? La historia hubiera dado un giro total de 360 grados. Las posibilidades son infinitas. ¿Quién hubiera tenido contacto con estas culturas tan grandiosas? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de estas? Los aztecas, muchos factores se han dicho que fueron causa de su conquista, que si la viruela, las alianzas con las tribus enemigas. Pero esto de seguro que desconocías la que es la verdadera causa de su derrocamiento. Una batalla decisiva para la historia de México, incluso me atrevo a decir que para la historia del continente en general. Ahora, carnalitos, esto de seguro les van a impactar, ya que es algo casi totalmente desconocido. Lo que pudo haber cambiado el curso de la historia, es quizá la mayor traición de la historia. 14 de julio de 1520. Después de que se vio obligado Hernán Cortés de evacuar la ciudad de la Gran Tenochtitlan durante la noche triste del 30 de junio de 1520, Cuitláhuac persiguió a los españoles para aniquilarlos, teniendo lugar un encuentro que sería decisivo para la conquista de México. El nuevo emperador azteca Cuitláhuac nombró a su hermano Matlactincatzin líder en jefe en la batalla de Otumba, el cual ordenó atacar con una superioridad numérica de 100.000 guerreros frente a unos 400 españoles y 3.000 indígenas aliados de Cortés. Matlactincatzin ordenó atacar rodeando con sus hombres a los debilitados españoles. Durante horas se intercambiaron flechas por disparos de ballestas y de mosquetes, resistiendo hasta que las fuerzas de Cortés estaban casi exhaustas. Viendo claramente Cortés una derrota inminente, así como el exterminio total de sus tropas y aliados de otras tribus enemigas a los aztecas. Sin embargo, un hecho cambiaría el rumbo total de la batalla cuando Malintzin, o mejor conocida como la Malinche, advirtió a Hernán Cortés atinadamente de las costumbres en el campo de batalla, de las cuales eran muy reverenciales, la cual consistía en derribar al Eltihuacoatl, jefe militar, y tomar el estandarte como símbolo de victoria, ya que según las costumbres de guerra, si un jefe militar atacaba a otro jefe militar, y este era derribado, se tomaba como símbolo de derrota para los demás guerreros, que serían al líder caído. Llevando a cabo Hernán Cortés las instrucciones que le había dado la Malinche, atacando al jefe militar azteca, y rematado por el soldado Juan de Salamanca. Y al no tener mando el ejército azteca, este disolvió filas, dando un giro total al rumbo de la batalla, otorgándole a los conquistadores una victoria de una batalla que estaban a punto de perder, y terminar la misión de los conquistadores españoles. Ya hemos visto cómo por una decisión, el azar de la suerte o un exceso de confianza, la historia puede ser modificada. Si el gran Aníbal le hubiera hecho caso a su general de caballería, tal vez Roma y la historia de Europa hubiera sido diferente. Ahorita tal vez estaríamos hablando de potencias africanas y no europeas. Si la gran reina Boudica no se hubiera dejado llevar por su coraje y odio, y hubiera tomado decisiones con la cabeza más fría, planeando una mejor estrategia para el campo de batalla, la historia de Roma y sobre todo de Europa hubiera sido totalmente diferente. ¿Y qué hubiera pasado si el motín planeado en contra de Cristóbal Colón se hubiera llevado a cabo? Era muy común en esas épocas amotinarse en contra del capitán de un barco, y más sobre todo cuando este se veía que los llevaba a una muerte segura. Solo un golpe de suerte fue el que decidió el destino de millones. Y en la conquista de México, las variantes que pudieron ser, al derrotar como a los españoles en aquella legendaria batalla olvidada. Si tan solo el Malinche no hubiera hablado, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido la historia de México y la de un continente al saber que los españoles no eran dioses, como se les creían, sino conquistadores? Se hubieran preparado quizá para otra llegada de estos invasores. Bueno, carnalitos, espero que haya sido de su agrado este video. Si te gustó el video, compártelo y dale manita arriba y suscríbete. Pronto estaré subiendo más.